Así que abre tu Biblia, por favor, en 2 Samuel 8. La semana pasada veíamos cómo el rey David tenía el deseo por construir un templo para el Señor y que el arca ya no estuviera debajo de una carpa entre cortinas. Pero inmediatamente vimos cómo Dios, a través del profeta Natán, le dice: nunca he pedido que me construyan, nunca he pedido que me sea construida una casa. Pero a todo esto, ya que en tu corazón está el deseo de construir una casa, déjame decirte que tú no la harás. Tú no podrás construir esta casa. Y como vimos la semana pasada en Primera de Crónicas, vimos por qué David no pudo construir esa casa, porque sus manos habían derramado demasiada sangre. Y su casa, o la casa del Señor, sería construida a través del hombre de paz. Y vemos que también decía que uno de sus hijos construiría el templo del Señor. Y al mismo tiempo le dice: mira, yo he hecho esto contigo, te he sacado de entre los pastizales de ser un pastor de ovejas y te he puesto como rey. Pero al mismo tiempo le dice: no nada más he hecho esto de ti, sino que haré esto a través de ti también. Uno de tu generación, de tu casa, construirá una habitación para mí, pero al mismo tiempo estableceré a través de ti un reino duradero, un reino que permanecerá. Pero esta semana hemos llegado al capítulo 8, en donde veremos cómo David, a través de diferentes batallas, consolida su reino y amplifica o extiende las fronteras del reino de Israel. David derrota a sus enemigos, a los moabitas, a los filisteos, a los sirios, y los tributos y los botines son dedicados al Señor. Así que vamos a la lectura de nuestro pasaje, pues el día de hoy estaremos viendo cómo en Jesús el Rey ha vencido sobre nuestros enemigos y nos gobierna con justicia y con misericordia. Así que ve por favor ahí a 2 Samuel 8 y vamos a leer los primeros versículos. Padre, antes de acercarnos a tu palabra, te pido, Padre, que todo a nuestro alrededor, Señor, pueda ser, Señor, deje de ser una distracción, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón. Confiamos y creemos que lo hará, Señor. Pedimos que este tiempo sea para glorificar tu nombre, Señor, y reconocer lo que tú eres y lo que haces, Señor, y lo que has hecho, Señor, a través de Cristo, tu Hijo Jesús, para nuestras vidas. Señor, convence los corazones de la necesidad que tenemos de ti. Te lo pido en este momento, Señor. Ayúdame y pon tu palabra, Señor, en mi boca. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. 2 Samuel 8, versículos 1 y 2. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó el mando de la ciudad principal del mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. Después de que David, hermanos, se había establecido en Jerusalén como rey de toda la nación de Israel, y después de recibir esta confirmación de parte de Dios acerca de su reinado, David comienza una expansión en sus territorios. David llega a conquistar los pueblos a su alrededor, alcanzando un territorio que ningún otro rey de Israel había o llegaría a alcanzar.
Los filisteos que se encontraban en la zona occidente del territorio de Israel habían atormentado a los israelitas por muchos tiempos y con frecuencia habían dominado sobre ellos. La primera victoria de David, si recuerdas, lo vimos por ahí del capítulo, no lo vimos, pero hablábamos la semana antepasada acerca de que esta victoria de David sobre los filisteos se había llevado a cabo en el valle de Rafaim. Y David llegó a dominar a estos filisteos, veíamos que desde la zona de Jebá hasta la zona de Geser. Y ahora vemos a David no solamente sometiendo a estos filisteos, sino que David toma el mando de la ciudad principal de los filisteos. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje dice que David les quitó el mando o el control de Mete-Jamaj, que es mejor conocida como Gat. Y en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículos del 1 al 13, este es un pasaje paralelo, nos dice que David tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. Gat era una de las ciudades filisteas más importantes, podría decirse que era la capital del territorio filisteo. Y David, al conquistar este territorio, al debilitar el poder de los filisteos, muchas de las ciudades que habían estado bajo el control de los filisteos, habitadas por israelitas, ahora estaban bajo el dominio de Israel. Es decir, ahora el occidente del reino de Israel estaba bajo el control de David, y no solamente el occidente, sino aún más, es decir, el territorio filisteo ahora formaba parte de este, digamos, como imperio o este reino que David estaba consolidando. Después de derrotar a los filisteos, dominó ciudades y recuperó territorios importantes. Pero no solamente territorios ocupó, sino que mira lo que sucede con los moabitas. Moab, este pueblo que había servido en algún tiempo a David, ellos estaban localizados al este del reino. Si tú recuerdas, David, cuando huía de Saúl, el rey de Moab le dio protección a él, y no solamente a él, sino a su familia. Pero ahora vemos que David, siendo el rey de Israel, el trato que le da a Moab es muy diferente al trato que le da a los filisteos. A los filisteos los derrotó, les quitó sus ciudades, los acabó, los mató. Pero ciertamente David acabó o derrotó a este pueblo de Moab, pero no acabó con ellos como lo hizo con otros pueblos. Vemos que David deja a una tercera parte viva. Y aquellos a quienes les perdonó la vida, dice que los convirtió en sus súbditos, y no solamente en súbditos, sino que les estuvo cobrando, ellos tenían que pagar tributo. Y esto pudiéramos pensar que fue un acto de misericordia, pero al mismo tiempo fue un acto de sabiduría de parte de David, pues el reino de Israel estaba siendo construido, estaba siendo edificado, y necesitaban recursos para dicho crecimiento. Y el hecho de que hubiera naciones que pagaran tributos aportarían para el crecimiento de Israel como una nación. Dios había prometido a David que haría de él un hombre grande como entre los grandes de la tierra, y ciertamente vemos que el Señor estaba obrando a través de estas victorias y estas conquistas para cumplir su promesa hacia David. Dios quería que Israel fuera ciertamente bendecido y fuerte entre otras naciones. Por lo tanto, estas otras naciones estaban sujetas a tributo para Israel, reconociendo de esa manera su dominio y su fuerza. Pero fíjate, continúa el pasaje, la narrativa en el versículo 3 diciendo: David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó 1,700 hombres de caballo
y 20,000 soldados de a pie. David descarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, David mató 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Estos arameos eran pueblos que habían sido esparcidos por el territorio norte de Israel. Su ciudad principal era Damasco. Y el rey de Sobá estaba extendiendo sus dominios hacia el norte, queriendo ganar mayor territorio hasta llegar a la costa del río Éufrates, que era uno de los ríos que atravesaban o que estaban en el territorio de Israel. Pero mientras este rey se encontraba en campaña hacia el norte, David, viniendo del sur, derrota a la parte sur del territorio de este hombre. David, nos dice el pasaje, capturó 1,700 jinetes, 20,000 hombres de infantería y carros de guerra. Y dice no solamente eso, sino que dice que David tomó los escudos de oro de los servidores de Hadadezer. David también tomó bronce de Beta y de Berotaí. Fíjate todo lo que está sucediendo. David está conquistando territorios. David está acabando con enemigos del pueblo de Israel. Algunos le están pagando tributos, otros David está tomando botines de entre sus ciudades. David tomó dice el versículo 7, escudos de oro que llevaban los siervos y los trajo a Jerusalén. Pero fíjate el versículo 9 lo que dice, lo que sucede. Versículo 9. Cuando Toi, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadadezer y lo había derrotado, pues Hadadezer había estado en guerra con Toi. Y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido, de Aram y Moab, de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Las líneas de los límites del reino estaban siendo ensanchadas por las victorias de David. Y nuevamente vemos cómo llegan recursos, pero ahora a través de naciones que no tenían nada en contra de Israel. Naciones que estaban en guerra, estaban en guerra con enemigos de Israel. Llegaban recursos como oro, cobre, plata, y estos recursos no solamente provenían como te digo, de los botines que David tomaba, sino que provenían también de otros reinos como Hamat. Toi, el rey de Hamat, acabamos de leer, envió a Joab, su hijo, a Joram, con objetos de oro, de plata, de bronce, en agradecimiento por haber sido librados de Hamat Eret. Las naciones vecinas no solamente estaban, como decía, en contra algunas de Israel, sino algunas vieron las manos de Dios sobre David, sobre Israel, y le trajeron honra y regalos. Sabían que un líder en Israel estaba siendo levantado, estaba siendo consagrado, estaba siendo fuerte, y que un líder fuerte y consagrado sería bueno no solamente para Israel, sino para las comunidades de las naciones que estaban alrededor, no solamente para con Israel. Pero cuando David recibió los botines y los regalos de las naciones, David no se quedó con estos
botines para él y para engrandecer ¿cómo se dice? Para engrandecer su cartera, pudiéramos decirle de esa manera. Sino que David tomó estos botines y los regalos de las naciones y dice aquí en el pasaje, en el versículo 11, que los dedicó al Señor. David sabía que el reconocimiento, la gloria le pertenecían a Dios y no solo a él. Dice el versículo 13: y David se hizo de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de Sal. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Nuevamente, los edomitas eran una tribu o una nación que habitaba al sur del territorio de Israel. La victoria de David sobre los edomitas fue de gran importancia. David adquirió renombre a través de esa victoria, nos dice el pasaje. Derrotó a 18,000 edomitas. David instaló puestos militares en medio de Edom, y esta fue la manera en cómo David estableció control sobre los pueblos que llegó a dominar, estableciendo puestos de revisión o puestos de vigilancia militar en estos territorios y sometiéndoles para que ellos pagaran estos tributos. Pero no sé si te diste cuenta, en esta lectura que acabamos de hacer hay dos versos que enfatizan algo muy importante. Ve por favor bien rápido al versículo 6. Versículo 6. Ahí en la segunda parte del versículo 6. ¿Ya estás ahí? Dice el pasaje: y el Señor, ¿qué dice? El Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Ahora bríncate al versículo 14. Ahí en la segunda parte del versículo 14. Y el Señor, ¿qué dice? Le daba la victoria a David donde quiera que iba. Edom, Moab, Amón, los filisteos, los amalecitas, los arameos fueron pueblos que David conquistó. Cada una de estas incursiones en las que David estaba en contra de estos pueblos no eran a causa de un arranque de ira o de un enojo o por motivos meramente personales o por venganza de David. David ciertamente había conquistado, como lo acabamos de ver, los 4 puntos cardinales del reino de Israel y había extendido su territorio alrededor de esos 4 puntos. Militarmente David estaba siendo consolidado como un rey poderoso, pero vemos que el autor de Samuel nos recuerda quién era el que estaba detrás de estas victorias. ¿Quién era aquel que le estaba dando la victoria a David? Era Dios quien le estaba dando las victorias a David. Y de hermanos, Dios usó a David para llevar a Israel a la victoria sobre sus enemigos en todas estas direcciones. Hermanos, David estaba siendo usado como un instrumento de Dios para traer juicio sobre aquellas naciones como Moab que sacrificaban a sus hijos a los ídolos o como adoración a sus dioses. Quizá nos causa, o no sé si te ha causado, admiración o quizás cierta perturbación el hecho de pasajes como estos donde vemos que 2/3 partes de un pueblo son asesinados, donde caballos son desjarretados, es decir, les es cortado un ligamento en la parte trasera para evitar que esos caballos sirvan para la guerra. Vemos como 22,000 arameos fueron matados,
18,000 edomitas fueron derrotados, es decir, fueron asesinados también. Y todo esto con la bendición de Dios. Pues el texto nos dice que el Señor le daba la victoria a David en donde quiera que iba. Y quizá pudiéramos pensar, ¿cómo es que Dios permitía o cómo es que Dios ordenaba este tipo de situaciones que estamos viendo? Pero no debemos olvidarnos que desde Génesis 3:15, Dios dijo a la serpiente que pondría enemistad entre ella y la descendencia de la mujer. El Señor mismo estaba diciéndole a la serpiente, habrá batalla, habrá guerra entre tú y el hombre, entre el pecado y yo. El Señor mismo, vemos a través de la narrativa bíblica, que acaba con Sodoma y Gomorra, por ejemplo. La humanidad perecería en el diluvio, y todo esto es a causa del pecado y a causa de la maldad del hombre. La semana pasada veíamos en Apocalipsis 19, 11, 16 cómo Jesús nos era presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta o pusieron atención en el pasaje que leímos la semana pasada. Se presenta a Jesús como un rey, pero fíjate de qué manera. Ve por favor bien rápido ahí Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Dice el versículo 11: vi el cielo y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Y fíjate lo que dice versículo 15: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con barra de hierro, y él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje, hermano, nos presenta a Jesús como ese Rey de Reyes, un rey que regresará a herir a sus enemigos. Vemos una imagen muy gráfica que nos dice que sus ropas estaban empapadas de la sangre de sus enemigos. Jesús regresará como rey a acabar con sus enemigos totalmente, a derrotarlos, a finiquitarlos. Y como hemos dicho anteriormente, David, hermanos, es una prefiguración de Jesús. Por lo tanto, las victorias y las expansiones del reino en este pasaje que acabamos de ver pudieran verse como un reflejo, pero un reflejo imperfecto de la victoria y la expansión del reino de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús, quien a través de su muerte y su resurrección ha venido a vencer sobre el pecado y sobre la muerte y a establecer su reino a través de aquellos que creen en él. El apóstol Pablo nos dice de esta manera en Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Colosenses 2, versículos 13 al 15 nos dice esto: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía
en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Jesús, hermanos, en la cruz nos dio la victoria en contra de nuestro enemigo, que era el pecado y la muerte. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros pecados y separados de Dios. Pero a través de Jesús Dios nos ha dado vida. La vida que tenemos en Cristo nos liberta del poder del pecado y nos une a Él nuevamente. Dios, a través de la victoria de Cristo Jesús, ha perdonado nuestros pecados mediante la muerte de Jesús en la cruz. Nuestros pecados han sido borrados y podemos experimentar ahora un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva historia en Él. Su muerte y su resurrección revelan públicamente su victoria sobre el pecado y la muerte. Hermanos, esto implica que por medio de la victoria de Cristo podemos estar seguros que aquello que nos convertía en objetos de la ira de Dios, el pecado, ahora ya ha sido quitado de en medio y nos ha dado una nueva vida y una victoria sobre la muerte. Así lo dice el autor de Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular, fíjate esto, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud toda la vida. Su obra redentora, hermanos, nos libra de la esclavitud del pecado. Su victoria nos ofrece la esperanza de vida eterna. Ya no tenemos, hermanos, que temer a la muerte, porque en Cristo tenemos la victoria sobre ella. Jesús venció el poder del pecado y la muerte mediante su sacrificio, abriendo un camino de salvación y de vida eterna. David ciertamente fue un rey poderoso y exitoso en su época. Pero Jesús es el Rey eterno, el Rey supremo. Sus conquistas y sus victorias van más allá de los límites geográficos de Israel solamente. Su victoria y su conquista han trascendido las fronteras y han llegado hasta el día de hoy. Y tú y yo podemos ser salvos y tener la victoria a través de la victoria de Cristo Jesús. Estas victorias y sus conquistas han expandido este reino eterno. Jesús ahora reina con justicia, con misericordia, y su dominio se extiende a todas las naciones y a través de todos los tiempos. David, hermanos, tuvo éxito en su conquista a través de sus habilidades militares y el favor de Dios, como lo acabamos de leer, que estaba con él a donde quiera que iba. Sin embargo, nuestra victoria sobre el pecado y la muerte provienen exclusivamente, hermanos, de la obra de Jesús. Ninguno de nosotros podemos ganar la batalla ante el pecado y la muerte por nuestros propios medios. Tú y yo, hermano, debemos depender totalmente de la obra redentora de Jesús en la cruz. Solo Él es nuestra esperanza. Solo en Él es nuestra victoria. Al principio de esta reunión del día de hoy,
leíamos en Ezequiel 34, versículos del 11 al 16, que Él mismo busca sus ovejas y vela por ellas, como un pastor vela por su rebaño. Las apacentará en buenos pastos, las hará descansar. Y el versículo 16 dice: buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte y las apacentaré con justicia. Gloria a Dios, hermanos, por esta esperanza que tenemos en Cristo. Él está obrando, Él está reinando sobre su pueblo. Él está gobernando con justicia, pero también nos muestra la misericordia a través de sus victorias, haciendo su victoria nuestra victoria. ¿Cómo podemos responder a esto? A lo largo del pasaje vemos cómo David reconoció que sus victorias eran el resultado del poder y de la soberanía de Dios. En lugar de atribuir el éxito a su propia habilidad, a su fuerza, a su capacidad como rey, como líder, David reconoció que era Dios quien le daba la victoria. Como muestra de eso vemos que todo lo que él pudo obtener lo entregó al Señor. Como creyentes, hermanos, tú y yo debemos humillarnos delante de Dios, reconocer su soberanía, darle toda la gloria y todo el honor por la victoria que tenemos a través de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Pero si el día de hoy tú no tienes esta esperanza como una verdad, déjame decirte que el final de los enemigos de Dios es cruel, como acabamos de leerlo. Pero de la misma manera como acabamos de leer, hay otra verdad. Y esta verdad se encuentra para todo aquel que está necesitado de la gracia y de la misericordia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 3 nos dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Hermanos, Jesús amorosamente nos llama al arrepentimiento, sabiendo que en Él tenemos abogado y un ejemplo para guardar los mandamientos de Dios. David venció sobre sus enemigos. A partir de esto vemos cómo David extiende misericordia a la casa de Saúl también. Y vemos cómo más adelante, incluso en este mismo pasaje, versículo 15, dice que David reinaba con justicia y con rectitud sobre su pueblo. El resto del pasaje nos muestra a los colaboradores de David. Y más adelante, en el capítulo 10, David y sus colaboradores logran una gran victoria. Vemos cómo David estaba siendo consolidado como un rey poderoso. Israel estaba siendo consolidada como una nación que estaba siendo fortificada por Dios también. Por lo tanto, a la luz de este pasaje, hermanos, podemos decir que Jesús es el Rey que venció sobre nuestro enemigo, pero no solamente ha vencido sobre nuestro enemigo, sino que nos gobierna con justicia y con misericordia.